Sociedad de Arquitectos, de egresados de Arquitectura, les damos la bienvenida a todos. Esta noche tocaremos el tema de teoría de la arquitectura, visiones a través de la fenomenología y la axiología de valores. El ITESO, por medio del Comité Universitario de Proyección Civil, les hace la siguiente indicación: en caso de necesitar desalojar la explanada por cualquier circunstancia de riesgo, se les solicita, por favor, que lo hagan despacio, sin correr, sin gritar y sin empujar. La salida de emergencia se encuentra detrás del foro de mi lado izquierdo. En el punto de reunión se encuentra el jardín posterior de este foro y se les solicita, además de tener especial cuidado con los niños y personas con alguna discapacidad. Para cualquier apoyo necesario pueden acudir con el personal de seguridad. Gracias. Esta noche tenemos tres arquitectos y un filósofo que nos acompañan, muy distinguidos. El primero es el arquitecto Armando Herrera, el filósofo Bernardo García González, la arquitecta María Emilia Orendain y el arquitecto Javier Pagaza. El arquitecto Armando Herrera es arquitecto por la UNAM, imparte el taller de diseño arquitectónico en la Escuela de Arquitectura del ITESO desde 1983. Su práctica profesional ha sido en forma privada, principalmente en el género habitacional. Destacan algunas de sus obras que han recibido reconocimientos, siendo publicadas en libros y revistas especializadas. El filósofo Bernardo García, quien es maestro en filosofía social por el ITESO, desde el 2003 es profesor de la misma universidad, donde ha impartido materias relacionadas con antropología, epistemología, ética y cine. Actualmente es el director del Departamento de Formación Humana de esta misma universidad. Ha publicado artículos relacionados principalmente con el tema de la fenomenología del cuerpo y con el análisis filosófico de obras cinematográficas. Sus principales campos de interés son la formación ética, la fenomenología del cuerpo, la fenomenología del espacio y la relación entre filosofía y diversas manifestaciones artísticas, principalmente en el cine, en la arquitectura, la literatura y el arte contemporáneo. La arquitecta María Emilia Orendain, quien es arquitecta y filósofa por el ITESO, es catedrática, coordinadora, asesora y sinodal de tesis de universidades como el ITESO, el TEC de Guadalajara, Campus Guadalajara, la Autónoma de Nuevo León, el TEC Campus Monterrey, la Escuela Superior de Arquitectura de Guadalajara y el Instituto Franciscano de Filosofía Duns Scoto. Ha sido reconocida con 10 importantes premios en arquitectura a nivel nacional. Es autora de varios libros y artículos sobre arquitectura y urbanismo y es fundadora y miembro activo de algunas asociaciones y fundaciones en el campo de la arquitectura y la filosofía. Finalmente nos acompaña el arquitecto Javier Pagaza, quien es egresado de la carrera de arquitectura del ITESO en el 79. Es maestro de la clase de teoría de la arquitectura de la cátedra del arquitecto Ignacio Díaz Morales. También ha sido miembro del comité editorial del libro Espacios y Luces y Sombras 1, 2 y 3 de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, y entre sus principales proyectos y obras realizadas han sido casas de habitaciones, edificios educativos y fraccionamientos. Les pido un fuerte aplauso para estos importantes invitados que tenemos esta noche. Y les cedo la palabra. Gracias. Buenas noches. Yo soy Carlos Petersen. Soy Carlos Petersen. Voy a tratar de coordinar esta mesa redonda de teoría, más bien más que mesa redonda, es un conversatorio. Pueden por supuesto participar en el momento en que quieran. De teoría de arquitectura, visiones a través de la fenomenología y la axiología. Voy a dividir la conversación en dos cachos. Un primer momento para hablar un poco del propósito de esta plática y luego ir poco a poco bajando hacia la definición de los conceptos, que no quede más claro. Confieso que de esto no sé nada, absolutamente nada. No soy especialista en la filosofía como hay aquí todos ellos, pero bueno, voy a tratar de hacer algunas preguntas que me parecen convenientes para iniciar esto. Y voy a empezar, aunque no quiera, con María Emilia, a preguntarle una cosa: ¿por qué los arquitectos y los arquitectos en formación debemos interesarnos en este tema? Dices en la filosofía. En ese tema de la teoría de la arquitectura y de lo que
interesa a partir de la fenomenología y de la axiología? ¿Por qué tenemos que tener interés en esto? A ver, no sé, no funciona el... Pues no sé. Bueno, ya, perdón. Bueno, yo creo que la teoría de la arquitectura es fundamental para el quehacer arquitectónico. Yo creo que los arquitectos tenemos que tener un árbol de creencias sobre el cual sustentar nuestro quehacer. Es la manera como podemos nosotros desarrollar el oficio de arquitectos. En lo que corresponde bueno, a la necesidad de incluir esta visión fenomenológica dentro de la arquitectura, la pertinencia que a mí me parece relevante señalar el día de hoy es que la fenomenología es una invitación a apropiarnos de los lugares, apropiarnos de los materiales, apropiarnos de la tierra, apropiarnos de los usos y costumbres, de las actitudes, de acuerdo a un tiempo y a un espacio determinado. La fenomenología es una invitación a amar las cosas y a recuperar este amor para dotarlo de espacios y atmósferas hacia la arquitectura. En la arquitectura no es ya el espacio euclidiano, limpio, ordenado, sino es un espacio existencial, vital. Antes que el punto y la línea, en la fenomenología se da la existencia como elemento primordial. Es a partir de la existencia como nosotros concebimos la arquitectura. De ahí la propuesta de Heidegger, que es repetida en muchas ocasiones en muchos foros de arquitectura y fenomenología, que dice solamente puede habitar aquel que puede, solamente puede construir aquel que puede habitar. Es decir, si nosotros no podemos o no somos capaces de habitarnos, entonces no somos capaces de construir, porque no tenemos esa intuición de vivir dentro del quadrivium, es decir, dentro de lo que Heidegger llama el cielo, la tierra, los mortales y los dioses. Dentro de este mundo que nos regresa a las cosas mismas, tal como es el lema fenomenológico también, el arquitecto se ve arrojado a vivir la experiencia de la realidad de las cosas tal como se nos presentan, en una realidad, como decía yo, amorosa y que busca cultivar la vida. ¿Sí? Muy bien. Javier, ¿tú crees que se puede hacer arquitectura sin tener estas reflexiones teóricas? Efectivamente. O sea, desde el principio, ahora que se está tratando la fenomenología, porque está de moda hablar sobre fenómenos, yo creo que la arquitectura desde un convento, sobre todo la teoría tiene el sustento en la vivencia. O sea, no podemos teorizar sobre algo que no conocemos. Porque en la arquitectura, como tú lo has dicho, bien dicho, si no existe la vivencia, no puedes hablar de arquitectura, no puedes hablar del espacio, no puedes hablar, obviamente, de la vida que se da dentro de ese espacio. A través de lo poco que yo conozco, lo que yo he podido razonar o meditar acerca del tema, yo asumí una responsabilidad cuando alguien me invitó a que yo asistiera a las clases de teoría de Morales. Yo no soy teórico, yo soy filósofo, yo soy un arquitecto, y que a mí personalmente la experiencia de la teoría me ha dado luz sobre el ejercicio profesional. Ahora, esta meditación
sobre la fenomenología. Obviamente el fenómeno es la vida, el espacio arquitectónico, pero ciertamente esto está derivado de aquello, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, la búsqueda de nuevas formas de expresión, de nuevos órdenes. En la arquitectura y en la obra de arte debe de existir un orden, una jerarquía de valores que son parte de ese ser que es la arquitectura, o ese ser que es la obra de arte. Y eso esa estructura debe estar concebida como algo dentro del pensamiento, del conocimiento de la obra arquitectónica, no exclusivamente a través de principios preconcebidos, ideas preconcebidas. No hemos sabido encontrar esos caminos. Como arquitectos hay búsquedas que vas consiguiendo a lo mejor en pequeñas porciones a través de un ejercicio profesional, que también es algo que se ha desvirtuado. ¿Cómo puedes ser arquitecto si nunca has creado una obra de arquitectura? ¿Cómo puedes ser doctor en arquitectura? ¿Cómo puedes ser maestro en arquitectura si no has hecho nada? Aunque sea una perrera. La perrera ya no es arquitectura, porque no está destinada a la vida humana, está destinada a la vida animal. Ahora, parte de eso también lo hacemos nosotros, ¿no? También hay perrijos. Si ya los géneros hay, esa es la confusión, también el género, ¿no? ¿Cuántos géneros hay? ¿No? Eso ha entrado en el esquema de la creación y ha afectado al conocimiento y el estudio de la arquitectura. Esa parte, por supuesto que no puede existir arquitectura sin teoría. Ahora, existe arquitectura si lo entendemos como el ejercicio profesional de alguien que está preparado o abocado para eso. No quiere decir que el resto de la arquitectura no exista, pero el concepto prevalece en la arquitectura popular o la vernácula. Esa voluntad de armonía existe en el ser humano aún no teniendo un conocimiento técnico o un conocimiento filosófico, más bien. A eso me refiero. Entonces, los ejemplos maravillosos de la arquitectura popular, la arquitectura vernácula, que a mí el término vernáculo es pleonasmo, o sea, la arquitectura debe pertenecer a un lugar. A la arquitectura hoy en día se le ha dado un valor ubicuo, o sea, en el cual esos ciertos órdenes, porque ya hay establecidos órdenes, no más falta ver las ediciones o las editoriales que se hacen sobre arquitectura a nivel mundial, y hay órdenes creados por los despachos de arquitectos laureados, que son los que son el ejemplo de lo que se pudiera decir la creación arquitectónica contemporánea. Ya existen órdenes preconcebidos. Incluso en las escuelas se utiliza un lenguaje que es muy parecido a ese orden. Ya no son los órdenes clásicos, el dórico, el jónico y el corintio, pero hay órdenes que existen dentro de las estructuras de composición de los espacios, de los elementos exteriores y interiores de la arquitectura contemporánea, que si no juegas con esos elementos, estás fuera de las concepciones actuales de la arquitectura y del mercado que la arquitectura tiene para su desarrollo. Eso es increíble. Ahora, la arquitectura popular no tiene esa preconcepción de las cosas, y tiene siglos de existir. Es la que más se produce, aunque ahora veamos miles y cientos de edificios y de torres. La arquitectura popular sigue siendo la que más producción tiene y la que más se ha desarrollado hasta cierto punto. No estoy hablando técnicamente, sino lo que más se ha creado. Entonces, yo sí creo, definitivamente, no sobre ¿cómo se puede decir? Las ideas preconcebidas sobre la teoría, y que no por eso no haya arquitectura, aunque no seamos conscientes de eso, aunque no seamos filósofos, aunque no tengamos que explicar. Ahora, todas las obras de arte se tienen que explicar. Eso es el absurdo. Una obra de arte, pues no es la obra arquitectónica tampoco, como parte de las bellas artes, no es una obra, no hay que describirla. La obra de arte debe ser reveladora, definitivamente reveladora de la belleza, de las armonías, de la vida humana, de esa armonía que tiene que ser la vida humana. Estamos aspirando a las armonías. Hoy se tolera, como le digo, la fealdad. Hay espacios que enferman.
precisamente por esa fealdad que se aspira en los medios para deconstruir la belleza. Entonces, ahí hay algo que se ha perdido como concepto y que definitivamente no nos han ayudado a precisarlo o a definirlo o a, ¿cómo te voy a decir?, a limpiar esos conceptos o esas ideas concebidas actuales acerca de lo que debe de ser la obra arquitectónica y la obra de arte. Yo sigo pensando que la obra arquitectónica debe ser una obra de arte y debe tener en su esencia la aspiración a la belleza. Gracias, Javier. Entonces, sí, la teoría de la arquitectura se desarrolla en conjunto con la arquitectura, se desarrolla por separado. La teoría de la arquitectura surge como una interpretación del hecho arquitectónico. Es una ciencia que camina por su cuenta. A ver, yo pienso. ¿Sí? Sí, se oye. A ver, pienso que. A ver, la teoría de la arquitectura me parece que es importante, en tanto que es llevar a las ideas una realidad, en tanto que es llevar a las ideas ordenadas, con un pensamiento ordenado, una realidad. La aplicación de la teoría no creo que tenga valor si se toman de teorías establecidas, cánones a aplicar, de alguien que haya dicho, de alguien que haya expresado qué es lo correcto o qué es lo ideal o qué es lo que hace de arquitectura arquitectura, y entonces cuando se aplica se dice, sí, esa es una arquitectura que teóricamente tiene valor. No creo en ello. O sea, creo, respondiendo a tu pregunta, caminan juntos. ¿Qué es primero, la teoría y la arquitectura? ¿O la arquitectura crea la teoría? ¿El arquitecto a través de la teoría creas una buena arquitectura? ¿O el arquitecto a través de su arquitectura crea una buena teoría? A mí me parece que tu pregunta es interesantísima, de hecho me identifico con ella porque creo que van en conjunto. Es decir, los conocimientos que yo pueda tener como de teoría de la arquitectura en un momento dado no van a servir de nada si yo no tengo la capacidad de visión, de inteligencia, sensible, el talento para traducirlo en arquitectura. Y a su vez, el hecho de que yo haga arquitectura me va a permitir a mí como autor, de manera independiente, quizá también a otros, quizá también pueda hacer un aporte para que otros piensen la teoría de la arquitectura, pero a mí me va a permitir descubrir los principios, uno, en los que me basé, pero a lo mejor me basé no conscientemente, no por la aplicación de una teoría establecida o de algo escrito, o incluso de algo, voy más allá, incluso de algo pensado con anticipación por mí mismo. El hecho es que el hacer arquitectura a nosotros nos permite crear ideas, pensar la arquitectura. La arquitectura no se hace primero la pienso y luego la hago. Primero aprendo la teoría y después la aplico. Así no se hace. A mí me parece que la arquitectura y las ideas de la arquitectura, o sea, la teoría de la arquitectura, se hace en el proceso de hacerla. Yo les digo a mis alumnos una frase que les advierto antes de decírsela, que va a ser una frase como muy tonta y que cuando se oye muy tonta. Sin embargo, se las aviento y los invito a que le den vueltas. La frase es: la arquitectura se hace haciéndola. Así es como se hace la arquitectura, haciéndola. ¿Y qué es lo que sucede en uno que está ejecutando la arquitectura?
arquitectura, está uno aprendiendo principios de arquitectura. Ahora entonces, la teoría de la arquitectura tiene que ser una formación que responda a principios de orden indiscutible. Y los teóricos a lo largo de la historia han hablado de la honestidad, de la utilidad, ¿no?, de la estética, de la autenticidad, del valor social. Sí, sí. Y uno tiene que leer aquello y aprenderlo. Pero yo insisto en que en el proceso de irse formando desde estudiante y en todo el proceso como profesional de la arquitectura, en todo ese proceso uno sigue aprendiendo y sigue conformando una teoría. En este sentido, quizá para redondear, quisiera decir, la verdadera teoría, la más válida de todas, para un arquitecto, es su propia teoría, que ha formado a través, si bien de conocer a los teóricos a lo largo de la historia y los principios que tienen mucho sentido leer y pensar en ellos, pero en otro momento, la teoría deriva de el hacer, el observar, el reflexionar y el deducir. Ya para terminar, quisiera decir, yo personalmente creo más en la observación, la reflexión y la deducción que en la aplicación de la teoría ya existente. Muchas gracias. Te toca no ser arquitecto, es una desgracia. Pero bueno, no todo es perfecto. Todo puede ser peor. Bueno, hemos oído aquí tres opiniones acerca de la teoría. Raúl Fuentes, el maestro de teoría de la comunicación, decía que no había nada más práctico que una buena teoría. Pero yo te quiero preguntar otra cosa, ya que no eres arquitecto. ¿Tú crees que desde el punto de vista de la arquitectura, el usuario, el habitante del espacio, tendría que saber algo de teoría? ¿Tendría que entender algo de la teoría? Porque lo quiero poner porque Emilia lo pone desde el punto de vista del fenómeno. Entonces, el usuario, sería importante que el usuario supiera la arquitectura. Bueno, primero, tú eres un usuario. Sí, sí. Primero quiero agradecer por la invitación y decir que es un honor platicar con María Emilia, con Javier, con Armando, contigo, Carlos. Sí, efectivamente yo no soy arquitecto, soy filósofo y me ha interesado dentro de la filosofía la relación que hay entre filosofía y diferentes manifestaciones artísticas, en concreto la arquitectura. Yo creo que hay ahí algo que podemos aclarar, que es la palabra teoría. Sí, la palabra teoría, en su fundamento, el origen de la palabra teoría, una palabra griega, significa contemplación. El poeta Fray Luis de León decía, contemplar es estar templado con, es decir, estar en sintonía con A la misma temperatura. A la misma temperatura, justamente. Entonces, de repente, claro, la historia de la filosofía occidental, y no voy a entrar en eso, pero la historia de la filosofía occidental ha tratado de desprender este concepto de teoría como si fuera la gran cosa y como si fuera accesible solamente a los estudiosos, a los eruditos, digamos, los teóricos más importantes que yo he conocido en mi vida, y lo digo honestamente, son analfabetas, no han estudiado una carrera. Los teóricos reales, he tenido la oportunidad de vivir en comunidades indígenas, los teóricos reales son las personas que pueden estar en la misma temperatura con la realidad, que pueden cuajar con la realidad, que pueden vivir en consonancia con la realidad.
En ese sentido, la teoría no es exclusiva de nada, de nadie. O sea, no es, de repente suele decirse el teórico de la arquitectura, o el teórico del arte contemporáneo, o el teórico de... En el fondo todos somos teóricos. Hace falta cierta actitud para verdaderamente llegar a la profundidad de esa teoría, y esa actitud es una actitud de detenimiento, de atención, de poner cuidado en donde uno está viviendo. Y entonces, asumiendo ya la pregunta directa, por supuesto que nadie está exento de una teoría, es decir, la teoría es, digamos, la visión que cada uno tiene de la vida, de cómo la vida puede ser vivida, de cómo la vida debe ser vivida, de cómo es mejor vivir la vida. Y esas son preguntas que están en todos los seres humanos, sean estudiosos o no estudiosos, sean filósofos, sean arquitectos, sean sociólogos, sean lo que sea. Cada quien tiene una visión de cómo es preferible vivir. Y en ese sentido, desde el punto de vista del usuario, ¿no? Todos somos usuarios de la arquitectura. Es decir, todos somos... Exacto. Más que del espacio, del lugar. Es decir, todos somos habitantes de... Yo no me puedo sustraer de eso. O sea, mi modo de habitar yo puedo considerarlo como bueno, como malo, como justo, o como injusto, como bello o como feo, pero no me puedo sustraer de esa teoría. De esa teoría entendida como visión. Porque la palabra teoría solo muchos siglos después se empieza a utilizar como una abstracción despegada de la realidad. Teoría es entonces el estudio de algo sobre... No, en su fundamento la teoría es simplemente tener una visión respecto de algo. En ese sentido nunca es desprendible, ni para el usuario, ni para el constructor, por así llamarlo, para el creador de espacios, para el creador de lugares, para el creador de ambientes, nunca te puedes sustraer a ninguna teoría. Eso sí, es posible que ni el habitante ni el creador de los lugares sea consciente de la visión, y ese es otro problema, ¿sí? Yo puedo crear un espacio sin tener plena conciencia del espacio que estoy creando, y puedo habitar un espacio sin tener plena conciencia del espacio que estoy habitando, pero eso es un problema de la conciencia, es decir, de lo que yo estoy pensando que soy como habitante o que soy como creador de un lugar. Pero más allá de la conciencia, de todas maneras, siempre hay lugar, siempre hay visión del lugar y siempre hay manera de habitar ese lugar. En ese sentido, yo coincido con el primer comentario que hacía Emilia. Es muy difícil separar la teoría de la arquitectura, es decir, yo los veo como un ejercicio mismo, como un ejercicio idéntico. Cualquier acto de creación, por más utilitario que sea, supone una teoría, sea o no consciente yo de ella. Y cualquier teoría también supone una posible práctica, la lleve o no yo a la realidad. ¿Sí? Esta dicotomía teoría y práctica, yo creo que es un artilugio histórico. Creo que toda teoría implica una práctica y toda práctica es ya teórica. Entonces, no es que haya tal cosa como por un lado la teoría y por un lado la práctica. Conviven siempre, seamos conscientes o no. Yo creo que el verdadero problema es cuando no se es consciente de eso. Bueno, yo agradecerte, ¿no? Porque yo dije al principio que no era teórico, pero ya soy teórico, pero yo sí trato de ser consciente de lo que hago. Ya me redimí solo. Muchas gracias. Bueno, ya hay algunos que también se sintieron aludidos, ¿no?
voy a aprovechar que estás aquí para pasar a una parte más, que es intentar definir, ya has empezado a definir la teoría, y me pediría que tú empezaras una plática para que trataras de hablar un poco del significado de la fenomenología, para que estamos ante especialistas, ¿no? Sí, sí, no me vayas a aventar así. No, para nada, para nada. Sí, a ver, disfruto mucho dar clases a arquitectos, tengo muchas clases de arquitectura y diferentes espacios como la Escuela Superior de Arquitectura, como el Centro para la Cultura Arquitectónica Urbana, como el IPE es un mismo, tengo muchas clases de arquitectura y me gusta, a ver, sí sé que hay una especie, como dice Javier, de moda por la fenomenología. Y entonces me parece que sí es importante aclararlo y lo aclararé con las palabras. Si me tardo, por favor, díganme. No es que te tardes, no vayas a poner como un técnico. Pues. No, para nada técnico, no me interesa el ser muy técnico. A ver, yo creo que la fenomenología, una cosa que yo he visto en el gremio de arquitectos, pues es este afán de la fenomenología, ¿no? De repente se habla mucho de fenomenología, arquitectura, y entonces yo sí, en muchas ocasiones me he preguntado, ¿se sabrá de verdad a qué nos referimos cuando hablamos de fenomenología? Entonces para mí es importante aclarar el término fenomenología. Entonces yo creo que la fenomenología no es algo que pueda definirse fácilmente porque es un concepto múltiple, que refiere a muchas cosas. Entonces yo puedo decir, para ser breve, por lo menos 4 connotaciones que tiene la palabra fenomenología. 2 de ellas a mí me parecen francamente poco importantes y 2 de ellas me parecen fundamentales y más aún en un diálogo con arquitectos. Entonces, en las primeras 2 acepciones de la palabra fenomenología voy a ser muy breve porque no creo que sea la gran cosa, ¿no? Pero bueno, decir primero, la fenomenología forma parte de un horizonte de la filosofía occidental contemporánea. ¿Qué significa esto? La fenomenología es una especie de filosofía nueva respecto de todas las filosofías que se habían hecho previas al siglo XX. Es decir, en palabras directas, la fenomenología sería una especie de horizonte filosófico contemporáneo. Un horizonte, como hay un horizonte, por ejemplo, de la filosofía griega, que podemos ubicarnos con Aristóteles, con Platón, con Sócrates, un horizonte de la filosofía medieval, Santo Tomás, bueno, antes en la patrística, San Agustín, un horizonte de la filosofía renacentista, moderna, Descartes, etc. Un horizonte, sí, tardo moderno, que sería, por ejemplo, Kant o Hegel, y la fenomenología viene a ser otro momento de ese horizonte de la filosofía contemporánea. Entonces, cuando hablamos de fenomenología, hablamos de un momento determinado de la historia del pensamiento occidental que se inaugura exactamente en 1900 con las publicaciones de las investigaciones lógicas de Husserl, que es el, digamos, fundador de la fenomenología. Términos históricos, la fenomenología es un momento en la historia del pensamiento, es un horizonte, no es una cosa menor. Lo digo así rápido, la fenomenología como, es decir, el pensamiento filosófico, si nosotros nos vamos, a diferencia del pensamiento científico, el pensamiento filosófico siempre da vueltas sobre los mismos temas. Es decir, si nosotros, por ejemplo, hacemos una historia de la ciencia, nos damos cuenta de que la ciencia se va superando a sí misma. Cualquier tipo de ciencia, por ejemplo la medicina, si leemos medicina griega y leemos medicina contemporánea, nos damos cuenta de los grandes avances que ha habido en la ciencia. La ciencia avanza de manera progresiva y hacia adelante. La filosofía no tiene esa manera de avanzar, la filosofía tiene una manera de avanzar que no es progresiva y hacia adelante, sino que es más bien circular y hacia adentro. La filosofía penetra en los fenómenos del mundo. Siempre la filosofía se ha hecho las mismas preguntas. Las preguntas por la vida, por la muerte, por el sentido, por el amor, por lo bello, por lo feo, por lo bueno, por lo malo. Esas preguntas han estado presentes desde Sócrates hasta los filósofos más contemporáneos. Las
preguntas se hacen desde plataformas distintas, desde horizontes distintos. No es lo mismo como Aristóteles y Platón se preguntaban por el amor o por el espacio, a cómo un fenomenólogo se pregunta por el amor y por el espacio. La pregunta es la misma: ¿qué es el amor? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el lugar? ¿Qué es la arquitectura? Pero el lugar desde donde se trata de responder la pregunta es distinto. Y en ese sentido la fenomenología es un horizonte, es decir, es un cambio de horizonte respecto de la... Es un gran cambio en la historia del pensamiento occidental, ¿sí? Hasta ahí lo dejo como filosofía o fenomenología, como horizonte del pensamiento. Creo que eso no es tan importante. Tampoco es tan importante asumir que la fenomenología no solamente es un horizonte, sino además es un cuerpo teórico. Es decir, cuando los filósofos hablamos de fenomenología nos referimos a un cuerpo de teoría que está escrito ahí a partir de Husserl. Es decir, nos referimos a Husserl, a Heidegger, que ya citó María Emilia, a Merleau-Ponty, que es muy querido por los arquitectos, en fin, es decir, nos referimos a lo que los fenomenólogos han escrito, y es un cuerpo teórico, y muchos cuando hablan de fenomenología a lo que se refieren es, digamos, a la suma de libros de los fenomenólogos. Yo creo que esas son dos acepciones de la palabra fenomenología que son las más superficiales. Voy a las más profundas, voy a tratar de ser breve y con palabras claras. Las dos acepciones de la palabra fenomenología como más importantes son: la fenomenología es en estricto sentido un método. Método significa literalmente camino. Es decir, la fenomenología es un camino para comprender la realidad. Y ese camino, en lo que consiste fundamentalmente, es en estar lo más pegado posible a la vida, en tanto que vivencia inmediata del ser humano con el mundo. Y en ese sentido yo creo que sí hay mucha riqueza en el cruce que hay entre fenomenología y arquitectura. Es decir, la fenomenología como método es un camino que para comprender el mundo trata de estar muy pegado a las vivencias que tenemos los seres humanos con el mundo. Entonces, la fenomenología como método a mí me parece mucho más interesante. Y por último, y yo creo que la más fundamental, es la fenomenología como actitud. La fenomenología, en el fondo, más allá que ser un horizonte, más allá que ser un cuerpo teórico, más allá de ser un método, es una actitud humana por, digamos, voy a decir aquí, el lema de la fenomenología es una vuelta a las cosas mismas. Hay una intuición en los fenomenólogos de que a lo largo de la historia lo que hemos hecho es despegarnos del mundo. Al tratar de explicarlo, nos hemos despegado del mundo. Hay un primer filósofo que trata de entender, por ejemplo, qué es una habitación, qué es una flor, qué es un cuerpo, y entonces cuando trata de entender eso hace una teoría al respecto, y entonces se despega de la realidad para hacer esa teoría. Y el segundo filósofo lo que hace es dialogar con esa teoría del primer filósofo para cuestionarla y superarla, y hacer una segunda filosofía. Y si eso lo replicamos a lo largo de la historia del pensamiento occidental, nos damos cuenta de que la filosofía ha sido una especie de gesto por desprenderse del mundo en el afán de comprenderlo. La fenomenología, en su afán por volver a las cosas mismas, lo que trata de hacer es decir, no hay que ir primero a la teoría o a las palabras respecto del mundo, sino a las vivencias inmediatas, es decir, hay que recuperar el mundo. Y en ese sentido, la fenomenología es sobre todo una actitud de un ser humano, hombre o mujer, cualquiera que sea la profesión, arquitecto o lo que sea, por estar lo más pegado al mundo tal cual se presenta el mundo ante nuestra vivencia. Y en ese sentido cierro con esto. Yo, por ejemplo, coincido con definiciones muy básicas de la fenomenología. Voy a dar dos definiciones de fenomenólogos contemporáneos. Una es una fenomenóloga italiana, Roberta de Monticelli, que dice: la fenomenología es una filosofía de la atención. ¿Sí? La fenomenología es para aquellos que ponen mucha atención al mundo. Y otra definición de Miguel García Baró
fenomenólogo contemporáneo español, él dice: la fenomenología es un ejercicio de amor al mundo. En el fondo, como sabemos, hay una frase de Simone Weil que dice: el amor es poner atención, amar a alguien es ponerle atención, prestarle atención. La fenomenología es una filosofía de una atención plena al mundo, de un amor al mundo, tal y como se nos presenta. Es difícil caracterizar la filosofía fenomenológica en pocas palabras, pero es lo que yo podría decir ahorita así. Sí, muchas gracias. Tengo una hermana filósofa que es más grande que yo, un hermano filósofo que es más chico que yo. Cada vez que le preguntas algo empieza, y desde que el hombre es hombre, chale, nos podemos pasar ahí 3 o 4 comidas, sobremesas, tratando de pasar de Adán y Eva. Bueno, muchas gracias. Emilia, ¿nos puedes poner un ejemplo de cómo en tu oficina, en tu despacho, esos conceptos fenomenológicos juegan a la hora de hacer el proyecto? Sí, podrían pasar, es que hice a ver, si por ahí está, ahí está. Bueno, hice este esquema con la intención de contextualizar la arquitectura. La arquitectura, tenemos la arquitectura universal, la arquitectura clásica con el triángulo vitruviano, la arquitectura moderna, donde los valores ya están separados unos de otros gracias a la teoría de Scheller, y tenemos como ejemplo en la arquitectura universal clásica el Partenón, y en la arquitectura moderna tenemos la Villa Stein de Le Corbusier. Como pueden observar, en ambos casos se está usando el número de oro para ordenar y dar armonía, número y escala a la obra de arte. En este horizonte fenomenológico, ¿cuál es la novedad? A mí me gustaría hablar sobre esta novedad porque al hacerlo, entonces hablaría de la arquitectura que nosotros abrazamos en la oficina. La fenomenología, como dentro de los textos fundacionales de la fenomenología, está la famosa conferencia que dio Martin Heidegger en 1951, Construir, Habitar, Pensar, que fue una conferencia que se dictó para arquitectos en una Alemania que estaba completamente destruida. Es muy interesante la presencia de Martin Heidegger, también está Ortega y Gasset. Es muy importante que filósofos y arquitectos se sienten a tratar el tema del futuro de la vivienda en la Alemania de la posguerra. Martin Heidegger lo que hace a través de un ensayo extraordinario es poner como ejemplo de este pensamiento fenomenológico aplicado a la arquitectura su propia cabaña donde él trabajaba en la selva negra de Alemania. La fenomenología, a diferencia, o la postura del fenomenólogo, a diferencia de la arquitectura universal, es la creencia de que todos los valores que pasan y que están relacionados con la arquitectura están traspasados por el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio hace que los valores que pueden ser aceptados en determinadas culturas, en otras no lo sean. De ahí el fracaso y la crisis de la modernidad. La modernidad buscó en la arquitectura internacional la unificación del hombre ideal. Y la fenomenología
busca al hombre concreto, al hombre a partir del lugar y del espacio y del tiempo en que habita. La arquitectura que nosotros ejercemos tiene esa aproximación. Para nosotros lo útil, el valor de la utilidad de la arquitectura no tiene que ver con conceptos preconcebidos, sino tiene que ver con una relación estrecha con el cliente, ¿no? Lo que el cliente admite y piensa que le es útil, no con lo que nosotros consideramos que debe serle útil. Les voy a poner un ejemplo. Las cocinas. Las cocinas que se importan de lugares como Estados Unidos o de Europa son cocinas en las cuales se trabaja de manera muy diferente a las cocinas mexicanas. En las cocinas mexicanas se puede decir que el principio más importante del trabajo en la cocina es picar, la mesa para picar, algo que no tenemos en las cocinas industrializadas. Los tiempos. Y los tiempos, claro. Entonces, es algo que uno tiene que acercarse y ver con detenimiento cómo cocina, cómo guarda, cómo vives el espacio de la recámara, cómo asistes a la familia, cuál es la comunicación entre los miembros de la familia, cuál es la intimidad de los esposos. Es decir, empiezas a adentrarte, ¿no? Y los valores adquieren no en términos de valores universales, sino de valores concretos. De valores concretos que se impregnan de un simbolismo de signos que viene generado por un pensamiento ya estructuralista, pero que bebe del pensamiento fenomenológico y que busca una arquitectura simbólica, una arquitectura que nos abra a la experiencia de lo místico, lo espiritual, lo intangible, lo trascendente, ¿no? Entonces, la arquitectura para nosotros es estar dentro del momento concreto en que tenemos a 1, 2, 3, 4, 5 clientes y nos muestran sus expectativas, conocemos el lugar en el cual se va a construir la obra de arquitectura y entonces vamos impregnándonos de sus anhelos, de sus sueños, de sus alegrías, de sus desilusiones, de sus miedos. Y poco a poco vas comprendiendo que la arquitectura alberga este conjunto grandioso, ¿no? Donde se desarrolla la vida, ¿no? Y donde cada atmósfera cumple con una misión específica. Es entonces que en determinado tiempo y espacio los materiales cobran una importante relevancia, porque los materiales propios del lugar nos hablan del lugar y nos aterrizan la arquitectura como propia de un lugar y no de otro, ¿no? Entonces, la arquitectura vista desde este punto de vista está enfocada hacia una poética del espacio, como diría Bachelard, ¿no? Hacia la experiencia del espacio como poesía, como capacidad
de elevarnos a los sentidos más altos de la condición humana. Gracias. Javier, ya hablamos de teoría, ya hablamos de fenomenología y la axiología. Imagínate que yo soy un cliente malérrimo, entonces todo lo que dice Emilia habla de un cliente, digamos, que es consciente de su espacio subjetivo. ¿Te das cuenta que yo soy el, ¿cómo se llama aquel que acaban de agarrar en el DF que corría mujeres? El caníbal de Catepec. Ayudado por su esposa. Háblanos de la acción. ¿Cuáles son los valores? Nada más quiero aclarar un poco sobre lo que comenté, el primer comentario mío. Yo creo que la teoría, básicamente, nada más para cerrar con eso y redondearlo, sirve para que el mismo arquitecto se explique el fenómeno y llegue al conocimiento de la arquitectura. O sea, la teoría es extraída de un conjunto de verdades, de unos fenómenos semejantes. En este caso serían los fenómenos que se han dado durante la historia de la arquitectura. Y esos fenómenos semejantes solo le interesan al arquitecto para entender el concepto y la concepción del arquitecto. No le interesan al cliente. No le interesan a la gente que no está involucrada en el proceso creativo de la arquitectura. Le interesan al que tiene, quiere y aspira al conocimiento de la misma del ser de la arquitectura. Eso es lo que quería nada más puntualizar. Ahora, ¿qué es la axiología? Obviamente, aquí estamos hablando, si empezamos como había definido el señor filósofo, las aspiraciones, aquí hay que definir claramente el valor, que estamos hablando como arquitectos que debemos de enseñar o entender la arquitectura como la aspiración a la virtud de la perfección del ser humano. O sea, los valores tienen que estar encaminados. Nosotros como profesionales, ¿cómo vemos la forma de estimular a ese individuo o a ese ser humano que va a habitar el espacio para que pueda vivir en armonía desollando a sus víctimas? Es lo que dices tú. O sea, si yo tengo un cliente que es un desollador, no estamos hablando de una virtud, ¿no? Estamos hablando de un enfermo que debería estar en un hospital, ¿no? Psiquiátrico. En el caso como arquitecto, creo que debemos aspirar a las virtudes, al hábito a través del cual el hombre, lo que explicaba Aristóteles, se hace bueno y hace bien lo que les propio. En este caso es la vida humana. ¿Cómo aspiras a esos valores superiores y a esos valores que marcó Scheller, el valor útil, el valor lógico, el valor vital, que son los inferiores? ¿Cómo podemos? La arquitectura lo debe de intuir, lo debe de suponer. La arquitectura no da vida y tampoco tiene la capacidad de defender su propia existencia. Y el valor útil, bueno, que hay una congruencia entre el ser, el hacer y el fin, en esa parte del valor útil. Y ya si vas a los otros valores, que es el valor vital, bueno, ya habíamos hablado del vital y del útil, viene el lógico, viene el estético, viene el valor religioso, viene el valor social. Todos esos valores, creo que esa estructura ayuda a los que pretenden llegar al conocimiento de la arquitectura a aspirar a entender la vida humana y el fenómeno de la vida que se da en el espacio arquitectónico. Y en este caso, la axiología debe tener como finalidad no el exaltar ni estimular a los vicios, entendiendo los vicios no como algo como el prejuicio religioso, sino como ciertas deficiencias producto de esas carencias o esos ¿cómo se puede decir? Esas manías o esos elementos que llevan al ser humano
a su autodestrucción. En este caso, la vida humana, la vida virtuosa, es lo que debemos aspirar como arquitectos, ¿no? Ahora, se dan casos en la teoría, como dices tú, bueno, pues puedes tener un cliente que no sea el San Francisco de Asís. No estás aspirando a eso. Lo que estás tratando de hacer es bajar a la tierra y tratar de interpretar cuáles son sus ideales, cuáles son sus realidades, y cómo a través de esos valores que no te planteas cuando tú haces un proyecto arquitectónico, no haces esa estructura, porque esa estructura lo hiciste para entender el fenómeno arquitectónico. Pues no te sientas, a ver, el valor útil en este programa que voy a utilizar. O sea, obviamente cuando ya tienes una práctica y un ejercicio profesional ¿cómo se puede decir? Una reflexión sobre el fenómeno, ya no piensas, no enumeras los términos, pero sí los consideras, los pones para poder entender la solución, cómo puedes resolver un problema de composición. Ahora, en este caso, bueno, entre esas aspiraciones están las armonías, que tienes que tener en cuenta el valor estético, al que se le ha dado un valor cada vez menor en la composición. Por eso la arquitectura puede ser cualquier espacio construido. La interpretación de la arquitectura actual es por una construcción. Si seguimos consiguiéndolo de esta manera, pues cualquier construcción puede ser arquitectura. El hueco de un zapato, un espacio en un bolsillo, ¿no? Si te relacionas con el espacio, cualquier espacio puede estar vinculado al habitar, ¿no? En este caso, creo que en el ejercicio profesional y en el conocimiento de la arquitectura debemos aspirar a los valores superiores, ¿no? De la virtud, al hábito que nos haga llevar a una perfección el acto humano. Y en este caso, bueno, no porque no sean perfectos, no vas a hacer una selección de los clientes, no porque no sean perfectos, no quiere decir que dentro de esa vida o de esa percepción del mundo no exista la posibilidad de que nosotros propongamos el estímulo de ciertas armonías que pueden ser producto de la interpretación de esa vida en específico. Ahora, lo que tú habías mencionado como el material, obviamente esa identidad local, por eso hablaba yo de ubicuidad hace un rato, ¿no? O sea, la arquitectura le da un valor, cómo esa vida humana es la interpretación de esa vida humana en un lugar específico, hábitos y costumbres, ¿no? Y cómo esos hábitos y costumbres no se pueden transportar a Australia o a Alaska o a Nueva York, o ni siquiera en ciudades cercanas, ¿no? O sea, la forma en que vive un señor en San Luis Potosí o en Aguascalientes puede ser muy diferente a la que vive un señor, una familia en la Ciudad de México, y hay que entender ese fenómeno. Entonces, creo que lo que dice Eugenia, eso es lo que crea el estilo, por decirlo, el medio físico, cómo te defiendes del medio ambiente, cómo te integras al medio ambiente y cómo a través de los materiales locales haces la interpretación de la forma en que vas a tener que resolverle el problema espacial a una familia, ¿no? Y a través eso influye el lugar, influye no nada más en el espacio arquitectónico, sino en lo que comen, en cómo se visten, cómo se integran al medio, como decías tú. O sea, en Guadalajara, después de 20 grados para abajo, nadie sale de sus casas, como decía el gordo de Crochet, tú lo acabas de decir. Entonces hay formas de reaccionar ante un medio ambiente específico de un grupo social, de una cultura, hay que entender en esa diversidad. Ahora, en concreto, ciertamente el principio que debe regir la creación arquitectónica es la virtud, es la aspiración a valores superiores, ¿no? Que exista esa congruencia entre el hacer, el medio y el fin, que exista esa aspiración a estimular al ser humano al pensamiento superior, a la trascendencia, al valor religioso, el saber entender al fin de cuentas cuál es la razón de ser de su propia existencia,
la verdad, el bien, la belleza, ¿no? Esos exponentes que nos hacen, esos elementos que nos ayudan a poder, si los entendemos y los armonizamos en la composición arquitectónica y en el uso de elementos materiales constructivos y sistemas constructivos, a estimular a esa vida, para el bien. Bueno, Pilar, bueno, dice que el ejemplo que se pone las mujeres es un mal ejemplo con la arquitectura, sí, perdón, es un ejemplo, pero bueno, se me hizo terrorífico, pero apenas ayer me salió el periódico. ¿Para qué te sirve todo esto en tu práctica? ¿Quieres contarnos algo de qué te sirve por todas estas discusiones en tu práctica como arquitecto? Apenas. Bueno, es un arquitecto de formación, pues. Ya se me graduó apenas. O sea, soy muy joven. Y bueno, ya tuve la experiencia de iniciar a trabajar en obra directo. Entonces mi cercanía ha sido, o sea, de golpe, pues. O sea, yo he conocido la arquitectura a través de la escuela y a través de echarme en obra. Entonces, o sea, lo que decían es, o sea, tal vez yo lo veo como que está separado ahorita, pero nunca me considero muy teórico. Entonces, mi experiencia personal ha sido que he aprendido más de la arquitectura en la práctica y así es como ha sido mi manera de reflexionar lo que veo y lo que aprendo. Eduardo te acaba de decir que eres teórico en tanto eres consciente. Sí, por eso digo, o sea, yo antes lo sentía, o sea, yo nunca me he considerado, pero porque yo tenía esta mentalidad de que eran cosas separadas. ¿Verdad? Pero mi reflexión siempre ha sido a través de lo poco que he tenido en práctica. ¿Alguien quiere...? No. ¿Por qué no? ¿Quieres terminar? ¿Sobre la tecnología o sobre la belleza? Lo que te ha gustado, lo que ha pasado, Bueno, tus acuerdos, comunicas, o con planes, lo que tú viviendo aquí. ha estado muy interesante. Solo que sí ha sido un poquito complejo de explicar algunas cosas. Pero creo que es muy importante que, como lo habías dicho, que estemos conscientes de lo que estamos haciendo, porque ya tenemos nuestra teoría de cuando vamos a hacer algo, pensamos en cómo lo tenemos que hacer y luego nos enfrentamos a que no nos sale y lo resolvemos y descubrimos otra forma. Entonces esa se vuelve como nuestra teoría. Y entonces creo que es como lo decía el propio, pues, la arquitectura está haciéndola, porque pues ya tenemos nuestras ideas y conforme nos vayamos adaptando a los retos, porque pues, en la carrera vamos a ver cosas que nos van a enseñar, pero en nuestra profesión nos vamos a encontrar con otras cosas para las que no nos prepararon. Entonces es como utilizar las cosas que sí nos enseñaron para resolver las que no nos enseñaron. Creo que si somos conscientes de lo que estamos haciendo al momento de hacerlo, cuando nos enfrentemos a esas situaciones vamos a poder utilizar lo pasado que vimos en la carrera. Entonces vamos a poder decir, bueno, en la carrera vi tal cosa, ahorita en mi profesión lo puedo relacionar, tal vez no es completamente igual, pero encuentro una similitud y de ahí me agarro, ¿no? Para empezar a tratar de desglosar pues lo que quiero enfrentarme, ya sea en cuestiones técnicas o en fenomenologías de, bueno, tal vez no entiendo completamente al cliente al principio, pero voy viendo en qué me parezco en la vivencia y luego lo trato de traducir a mi diseño, ¿no? Creo que eso es. Muchas gracias. Ella apuntó todo. Está lleno de
¿Nos quieres decir qué te ha parecido? ¿Cuáles son tus preguntas? ¿Dónde están tus reflexiones? Bueno, a mí me sirve todo eso como un entendimiento de teoría con la práctica y de un esfuerzo de poder hacerlo consciente, como decía Bernardo, de muchas veces la aplicamos como profesionistas, como arquitectos, pero muchas veces no somos tan conscientes de lo que estamos proyectando, dibujando, hasta viviendo y sintiendo en los espacios. Entonces, se me hace muy interesante también escuchar tan diferentes perspectivas de todos ustedes, que se me hace todas son súper diferentes, y como de escuchar también no solo la arquitectura como un camino, como una teoría, una historia, una cronología, sino diferentes perspectivas de cada uno de nosotros, lo que podemos interpretar de ello. Que a mí lo que se me hizo también muy interesante es que la mejor teoría para cada uno de nosotros es la nuestra, que muchas veces tratamos de, por una simple, no sé, que nos gusta mucho un arquitecto, con el afán de honrarlo, queremos, no de honrarlo, sino de hacerle, de repetirlo. Eso decíamos nosotros, no estamos fusilando, estamos haciendo un homenaje. Ajá, que caemos muchas veces en una simple imitación de alguien, y que al contrario hay que usar ese aporte que ya existió antes de nosotros y procesarlo, filtrarlo de alguna manera con nosotros, con lo nuestro, con el yo de cada quien. Bueno, yo no soy arquitecta, soy ingeniera civil. Y algo en lo que, no sé, como que concuerdo mucho, o algo que mencionó Bernardo, era que para él las personas más teóricas eran las comunidades indígenas. Estuve como en una práctica en la que pues todos mis conocimientos de ingeniería o los pocos de arquitectura que pudiera tener, en ese lugar, en ese momento, en esa situación, en ese contexto, no servía. Entonces creo que la vivencia misma, como apegarme al mundo, era lo que necesitaba. Igual mis conocimientos técnicos me sirvieron para traducir esa necesidad, pero realmente era apegarse a lo que se estaba viviendo, y muchas veces la respuesta estaba ahí y ellos lo tenían. Entonces, no sé, creo que hay como una metodología, no sé, se llama producción social del hábitat, que es como sí, producir el hábitat, pero desde el contexto, desde donde estás viviendo. Entonces, no sé, creo que a lo mejor me hizo clic como la fenomenología en arquitectura, en esta práctica de producción social del hábitat, que era bajo esos términos con los que se estaba trabajando. Ahí tienes un tema para otra conferencia, para otra práctica. Salvador. Bueno, yo primero, antes que nada, quiero felicitarlos porque me parece que este es un tema que siempre ha sido muy árido, muy difícil de tocar, y más en una reunión de estas características, ¿no? Lo hemos visto en reuniones anteriores, que los temas que nos convocan, como son los edificios altos, o la ciudad, el urbanismo, o tantas cosas que están sucediendo, como que nos llevan más. Y este tipo de temas que hablan pues del aspecto de la teoría, y como lo ha estado comentando cada uno de los ponentes, me parece muy muy interesante, y ojalá fuera este primero de varios para irlo de una manera digiriendo, ¿no? Es un tema que sí se ve en la escuela siempre como un ladrillo muy, muy duro de roer. Yo sí quisiera nomás comentar que me parece que en esta visión de lo que han comentado falta mucho en la escuela, concretamente en la Escuela de Arquitectura del ITESO, hacer una traducción y un proceso digestivo más amable de lo que es la fenomenología. Probablemente ya lo hayan comentado aquí, yo no llegué al principio,
que hubo un arquitecto que ya murió, de carácter noruego, Christian Norbert Schulz, que empieza en los años, creo que finales de los 60, con un libro que se llamaba Intentions in Architecture, y luego después Espacio, Arquitectura y Experiencia, o algo así, y después otro que para mí es un libro de texto que debería de llevar las escuelas de arquitectura, que es El significado de la arquitectura occidental. En ese libro viene una referencia muy clara a lo que es el genio del lugar, a lo que es el sentido del lugar y a lo que viene a ser la composición de cada uno de estos, que les comentó María Emilia, de lo que es el espacio y el tiempo, o sea, cómo la evolución de la arquitectura, cada pueblo ha ido de acuerdo a la simbiosis, vamos a decir, entre naturaleza y cultura, dando una respuesta arquitectónica. Y ahí es donde se me hace muy interesante que la arquitectura no se vea como algo histórico, como ahorita lo vemos, historia de la arquitectura de tal periodo a tal periodo, sino cuál fue el significado realmente de esto, ¿no? Entonces a mí me parece que existe, a raíz de esta conferencia, de esta plática, mucho tema que se puede ir reflexionando sobre este aspecto. Ya en lo que es la teoría, pues yo al final, ahorita puedo decir que para mí, al final es la congruencia. O sea, para mí teoría es la congruencia entre pensar y el hacer, apegado a un tiempo y un espacio, a los valores axiológicos que tú comentaste, Javier, que siguen siendo vigentes y seguirán siendo. O sea, claro, nos lo decían desde Villagrán hasta Díaz Morales, que en función al género arquitectónico, estos valores axiológicos tenían una carga mayor. O sea, una escultura podría tener más de lo estético, quizá menos de lo útil, y había otros edificios como eran los del género educativo o de salud, que tenían más del aspecto útil, etc. No, eso es una situación paralela, pero que a mí me parece que en la escuela sí nos está haciendo falta bajarlo mucho a lo que sí se hace en el taller de composición, de la relación, por ejemplo, del sitio, el clima, la topografía, el usuario que tú comentaste, los aspectos que ahora se manejan con bonos de carbono o con no carbón, de que hay que usar los materiales del lugar, pues es parte de todo esto, ¿no? Entonces creo que nos hace falta dar continuidad a este tipo de reflexiones de una manera más proactiva dentro de lo que es la academia de una escuela. Pues ahora sí que te toca. Oigan, pues muchas gracias. El tiempo nos come siempre, hermano, estas cosas. Muchas gracias porque aun cuando bajo el termómetro de 20 grados no nos quedamos arropados. Emilia, muchísimas gracias. Siempre es bienvenida a esta casa, que ojalá no te pierdas tanto. Javier, muchas gracias. Armando, tiempo sin vernos, porque bueno, estás aquí. Ojalá te haya quedado. Tú tenías una pregunta que hiciste, Emilia, allá en la mesa del café, y luego no apareció. ¿Te quedó claro entre la fenomenología y la práctica arquitectónica? No, está el corazón aquí. Le preguntó, ¿dónde tienes tu corazón, Emilia? Aquí. Bernardo, muchísimas gracias. Creo que voy a tener que disculparme con mis hermanos filósofos y decir que los rolleros son los arquitectos, ¿no? Ay, eso definitivamente. Bueno, los sí. filósofos son mucho más fáciles que los arquitectos. Y hay más ciencia. ¿Mande? Y hay más ciencia. Claro. Pues, eso. Otro de la plática. Sí, habrá que hacer otra mesa. Pues muchas gracias por su asistencia. De veras, la intención de esta plática, el propósito de esta plática, pues era tratar de entender los conceptos que están alrededor de cuando vemos el título, ¿no? que tiene la conferencia. Tres conceptos muy difíciles, que bueno, se prestan para grandes reflexiones, tanto teoría como fenomenología, como axiología, y nos falta el cuarto, arquitectura, que bueno, ese es el otro elemento. Pero cuando menos tratar de esclarecer los conceptos
y y tratar de ponerlos, decir, ¿para qué nos sirve pensar en esto? ¿Por qué tenemos que pensar en la teología? ¿Por qué tenemos que pensar en la arquitectura? ¿Y desde dónde la podemos pensar? Era el propósito de esta plática. Ojalá y algo se quede por ahí en el camino. Muchas gracias y pues buenas noches. Buenas noches. Pues agradecerles muchísimo el haber participado. Les tenemos una constancia de agradecimiento por haber estado el día de hoy aquí. Voy a estar también... Muchísimas gracias, Emilia Aurendine. Un aplauso. Armando Herrera. Bernardo. Y Javier Páez. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta fría noche. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, que con toda la salud ya al 100%. De vuelta. Erika, Rafa, muchísimas gracias por toda la organización de este evento y a todos los invitados. A la Asociación de Egresados, que también nos estuvo apoyando en las cuestiones logísticas. Muchísimas gracias, ahí está Adriana. Y pues los esperamos en una siguiente tertulia a todos. Gracias y buenas noches.